¿Qué tal y muy buenas noches? Les informa Andrea Linares. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión de hoy. Decenas de meseros de la Florida están indignados y protestaron hoy en contra de un proyecto de ley presentado por la Asociación de la Florida Restaurant and Lodging. El proyecto de ley reduciría drásticamente el sueldo mínimo de los camareros y camareras. Olance Nogueras tiene las reacciones. Muy buenas noches, Olance. Gracias, buenas noches. Empleados de servicios, camareros que viven de las propinas podrían recibir un duro golpe en sus bolsillos si avanza en la legislatura estatal de Tallahassee un polémico proyecto de ley que busca reducir el salario mínimo para estos tipos de trabajadores casi a la altura de los tobillos. Activistas, miembros del sindicato AFL-CIO por sus siglas en inglés y trabajadores que reciben propinas se congregaron hoy frente al restaurante Outback Steakhouse de Miami Lakes para protestar por el polémico proyecto de ley SB 2106 que busca bajar el salario mínimo de los empleados que dependen de propinas de $4.65 a $2.13, el salario mínimo federal para estos trabajadores, una tarifa que no se veía desde los años 80. Eso es reducir la capacidad de ingresos para nuestras familias, para vivir con dignidad. Muchos nos tendremos que ir tal vez del área de donde vivimos, porque no tendremos la misma capacidad para pagar nuestra renta. ¿A dónde vamos a vivir? La protesta se realizó frente a este restaurante Outback porque es uno de los que va a acogerse al salario mínimo de $2.13. Ahora iré a trabajar por $2.13. Significa que deberé trabajar extra y más duro para pagar mis cuentas. Entonces, ¿trabajaré para qué? ¿Para nada? Se cuestionó este empleado por propinas. Ozzy Restaurant Partners, compañía propietaria de los Outbacks, ha estado cabildeando en Tallahassee a favor de la propuesta SB 2106, que el pasado jueves recibió la aprobación del Comité de Turismo y Comercio del Senado Estatal. El proyecto de ley permite a los establecimientos decidir si se acogen a la medida o no. De acogerse, entonces la compañía o el restaurante deberá acordar un pago mínimo de $9.98 por hora, incluyendo las propinas de sus empleados. Esa es una industria de billones de dólares. Aquí en la Florida, mínimo 28 billones en el 2007, sin hablar lo que se hace ahora. Entonces, ese sigue creciendo y los bolsillos de ellos siguen creciendo. Un comunicado de Ozzy Restaurant Partners señaló que es lamentable que el proyecto de ley sea malinterpretado como recortes de salario mínimo de los empleados que dependen de propinas. Incrementa el salario mínimo garantizado para trabajadores por propina a $9.98, un 30% más que el salario mínimo de todos los otros empleados. Esto es importante porque no hay certeza para las propinas en determinadas temporadas en la Florida. The majority of the employers don't make the difference now. La realidad es que la mayoría de estos empleados no verán la diferencia ahora. Deberán hacer mucho dinero en propinas para tener un salario. Entonces, ¿dónde están las ventajas y los beneficios?, dijo este líder del Centro de Oportunidades de Restaurantes. Mucha gente que está con un empolio de billetes en las manos y no siente nada al ver de que nosotros vamos a los restaurantes en bicicleta, llueva, truena, relampaguee, tenemos que estar on time y con una sonrisa en nuestra boca. De aprobarse la propuesta, la ley entraría en vigor el 1 de julio. Olance Nogueras, Noticias, GenTV.